Escorpio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura para el año 2022. ¿Cómo estás? Este va a ser el mejor año de tu vida. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompañará durante este año 2022 y más adelante veremos una carta mes a mes para este año. A ver, el arcángel que te acompaña, ¡qué maravilla! ¡Qué belleza! Es el arcángel Jophiel. Representa en el tarot la carta de la estrella. El número divino que te da es el número 17, puede ser el 71, puede ser el número 8 si lo sumas, y te dice, este es el año en donde tus sueños se hacen realidad. Pero tienes que creértela, Escorpio. Y tienes que creer sobre todo también en ti. Porque tú vales, porque tú tienes mucho talento, porque tú tienes una gran habilidad de poder manifestar en tu vida lo que tú desees. Y vas a tener tanto para ti como para darle a los demás. Pide tu deseo, enfócate durante este año porque vas a ver cómo das grandes pasos para poder lograr llegar a esas metas y hacer esos sueños en tu vida realidad. Estás pronto a dejar atrás una situación de dolor, de dificultad, donde las puertas al éxito se abren para ti y dejan de estar cerradas. Esas puertas cerradas es lo que vas a dejar también atrás. ¡Wow! Se abre un nuevo camino para tu vida, un camino para hacer tus sueños realidad, Escorpio. Me encanta esa energía. Vamos a ver cómo estará tu pensamiento, tu corazón, y qué podría bloquear tu felicidad o el reto que se te presentará este año. Luego veremos trabajo, dinero y amor para todo el año. Y al final, mes a mes, una carta para ver qué es lo que puedes esperar este año. Tu mente, Escorpio. Tenemos la carta de la confianza. ¡Qué belleza de carta! Este va a ser un año en donde tú vas a creer más en ti. Mira, justamente te lo dijo también la carta del arcángel Jophiel, que te va a estar ayudando con esa energía de confianza, de creer en ti, de creer que Dios, el universo, tus ángeles, está y estará, ha estado y seguirá trabajando para ti, para tu felicidad, para que logres tus metas. También me están indicando de que este año te vas a empezar a sentir como que todas las luces están cambiando a verde para ti. Donde ahora viene avance, progreso, donde las cosas estaban estancadas, ya no va a ser así. Y lo que me encanta principalmente también es esta energía de la mente, donde te puedes atrever también a confiar una vez más en las personas que estén a tu alrededor. Este es un año donde vas a tener a tu lado personas de calidad. Porque esas personas a tu alrededor te van a dar esa confianza, esa tranquilidad de tu poder confiar con los ojos cerrados, de que la gente que está a tu alrededor quiere solo lo mejor para ti. Qué belleza de energía. Vas a recibir este año 2022 con los brazos abiertos, entregándote algo nuevo, una nueva vida, un nuevo amor, una nueva felicidad para ti. Tu corazón, ¿cómo estará la energía allí? Sentimientos, emociones, intuición. Tenemos la carta del agotamiento. Esta energía te está indicando de que puedes volver a activar tu corazoncito. Porque para algunos con esta carta yo la veo así, un poquito robótico, un poquito monótono. En donde tu corazón tal vez estaba súper acelerado resolviendo cosas, resolviendo esto, invirtiendo tu energía, tu tiempo y tu pasión en que esto funcione, en que estas cosas se den bien, en que todo quede como tiene que ser. Incluso para algunos de ustedes en asegurarse de que las personas que estén a tu alrededor estén bien. Y esto te indica entonces de que tu corazón ahora necesita tomar un momento para recargarse de amor propio. Que recuerdes que en la medida que tú copa de amor, de energía esté llena, puedes brindarle también esa misma energía a las personas que están en tu vida. Así que va a ser un momento también para que ese corazoncito se recupere en cuanto a energías.
se sienta mucho más fuerte nuevamente. ¿Qué podría ser el reto para ti este año? Wow, la carta de soltar. Y fíjate que justo te dije con la carta del agotamiento en el corazón que estabas invirtiendo mucha energía, mucho tiempo en ayudar a otras personas, y eso está muy bien, qué felicidad, qué belleza. Puede que sea un año en donde tu mayor reto sea no desconectarte del todo de la gente que tienes a tu alrededor, a quienes tú estás ayudando, pero sí buscar la manera de recordar que tienes que permitirles que también estas personas, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tomen decisiones por sí mismos para que aprendan. Y eso es donde te va a costar este año entonces incluso soltar. Este puede ser un año en que para quienes tienen hijos, y para quienes no, ahora les doy también un mensaje, quienes tienen hijos o quienes se han encargado de criar hijos, nietos, sobrinos, este puede ser el año en donde tienes que soltarlos. Ya pueden ser un año en donde cumplen una mayoría de edad, en donde tienen que empezar a explorar por sí mismos, o por estudios se tienen que ir hacia otro país, hacia otra ciudad. Y entonces está esa energía de, pues es el momento de soltarlos y llenar tu corazón de amor, porque cuando ya no estén a tu lado porque se fueron a estudiar o como aplique para ti, te vas a dar cuenta entonces que habías ocupado todo tu corazón y toda tu energía en la felicidad de ellos, que está perfecto, pero no sacaste tiempo para también ocuparte por la tuya. Entonces eso es lo que vas a estar haciendo este año. Para otros, como te indico, tienes que soltar energías, personas, trabajo, cosas en donde estás invirtiendo tu energía, tu tiempo, tu pasión, y no está siendo recompensada, no está siendo devuelta a ti. Y ya es el momento de decir, ok, no vale la pena continuar insistiendo aquí. El trabajo para el 2022, vamos a ver cómo se ve eso para ti, Escorpio. Tenemos aquí la carta del 5 de bastos. Uy, uy, uy. Hey, mira, si es la primera vez que me ves, gracias. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, gracias. Qué gusto verte de vuelta. La cosa en el trabajo este año con esta carta del 5 de bastos se ve que va a haber una gran competencia. Tal vez por eso es que no has bajado las revoluciones con lo que estás haciendo en el trabajo. Porque va a ser un año muy competitivo en el trabajo que tengas actualmente. Si no tienes trabajo, ahorita vamos a ver qué viene para ti. Un año extremadamente competitivo. Hay como muchas personas, va a ser un año en donde las personas en el trabajo que estés van a estarse peleando por una posición. Se va a abrir una vacante en donde tú estás trabajando. Y si tú tienes un puesto en el mercado, se va a abrir un puesto en un mercado nuevo, o se va a abrir un puesto que todo el mundo quiere ese puesto, tal vez porque es una esquina, o porque está en el centro, o porque tiene fácil acceso. Hay una energía donde se va a abrir algo nuevo en el aspecto profesional de trabajo, donde todo el mundo quiere aplicar allí. Todo el mundo lo quiere. Va a ser una gran competencia este año por ese puesto. Incluso puede que la empresa también, o el lugar donde estés trabajando, abra algún tipo de licitación y tú tal vez estás planeando, pensando en enviar una licitación para participar y obtener esto. Si estamos hablando de que tú tienes tu negocio. Depende de... Esta lectura son lecturas generales, aplican para ustedes de una manera diferente. Pero esto que se ve, es algo grande con esta carta del 2 de bastos, en eso del trabajo. Es algo grandísimo. Es como si fuese una posición para estar encargada o encargado de toda una región. ¿Sabes? No es como que, bueno, pues, es de toda una región. Así como es que, bueno, te encargas de la región de Latinoamérica y el Caribe. Te encargas de la región europea. Te encargas de la región no sé qué. Así, ese es el tipo de energía. Si es algo más local, más interno, pues entonces abarca, pues, como grandes regiones dentro del país. Va a haber algo de eso. Mira, si hay algún tipo de elecciones, tal vez incluso en tu país, tú o alguien con quien tú estás, podrían estar participando de esto. ¡Wow! 7 de oros te indica que la espera va a valer la pena. Esperar y tener paciencia y tener calma.
Toda esta gente aquí se está matando por esta posición, por este trabajo, por esto. Eso va a ser tuyo si tú mantienes tu calma. Ahí está la clave para ti. Mantén la calma, mantente, sabes, así, regia, regio, divina, divino, espectacular. Mantén la postura, la compostura, la calma, que eso es tuyo. Si te desesperas como esta gente, lo pierdes. Tú mantente siempre fino. Mira, esto puede aplicar también para ti si tú estás buscando un trabajo nuevo. Particularmente el lugar al que tú quieres entrar está muy cotizado. Muchas aplicaciones, mucha gente. Yo te veo a ti pasando las entrevistas, pero va a haber dentro de ese proceso de entrevistas puede ser la última, puede ser la segunda, puede ser la primera. Para cada uno de ustedes va a ser distinto, o la segunda, mira aquí como te lo dice, que cuando te van a dar la respuesta van a demorar una eternidad, Escorpio, que tú dices, ya esto no es para mí, no me lo van a dar. Ese trabajo no es mío. Cuidado con esos decretos, con esa palabra que sale de tu boca, porque lo que tú decretas se manifiesta. Si tú dices, ya no me llamaron, ya no me lo van a dar, no te lo dan. Mantente siempre positivo, que no sea de tu parte el bloqueo. Pues si no te lo dan, no tiene nada que ver contigo. Tú hiciste todo lo posible y siempre te mantuviste positivo. Pero que no sea porque tú dijiste, hoy no me lo van a dar, porque ahí estás bloqueando esa energía. Pero paciencia, porque va a ser tuyo. Así que si no se comunican contigo, tú simplemente di, bueno, muchísimas gracias, lo suelto al universo, que sea como tiene que ser. Listo. Dinero para el 2022, Escorpio. ¿Qué sale aquí? Reina de oros. Hablando de dinero. 10 de espadas, Escorpio. Veo con esto que algunos de ustedes podrían estar recibiendo un dinero por medio de alguna herencia el próximo año, 2022. Sí. Y esto para algunos de ustedes obviamente no es algo, no lo estás esperando, va a ser una sorpresa. Te va a agarrar así desprevenido, va a ser una sorpresa de esa manera. Pero veo que te llega dinero y esto va a ocasionar un cambio de suerte, algún tipo de herencia. Tal vez algunos de ustedes ya están en alguna situación donde, depende también cuando estás viendo esta lectura, donde hay una situación que han estado esperando que se lea un testamento, o estén en una situación donde están esperando que se repartan unos bienes. Si esto obviamente está sucediendo en tu vida y te agarra así por sorpresa esta situación, pues fuerte abrazo, mis condolencias por la partida de este ser querido en tu vida. Sé que has ganado un ángel más para ti y que está protegiéndote y está siempre a tu lado. En el aspecto del dinero veo un cambio de suerte para ti. Para otro grupo de ustedes, yo siempre doy varios mensajes con las cartas que recibo, pues son lecturas generales. Yo estoy viendo que un dinero que habías perdido durante el año, y atentos, ese dinero lo has podido perder por diferentes formas, diferentes maneras. Para cada uno de ustedes es distinto, pero un dinero que perdiste en el año, del cual constantemente te has estado arrepintiendo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no me fijé? ¿O por qué invertí esto aquí? ¿O por qué esto no se dio? ¿Por qué perdí X? Y justo, mira, una X ahí. Lo recuperas y lo duplicas. La suerte en el aspecto financiero para ti va a cambiar. En el amor, ¿cómo se ve el 2022? Recuerda que en el amor yo te hablo de amor propio, familiares, amistades. Si sale algo de pareja, pues te lo menciono. Pues el amor, como yo lo veo, no es solamente pareja. ¿Voy a tener pareja o no voy a tener pareja? El amor abarca todo. Para mí principalmente amor propio. Amor de familiares. Amor de tus seres queridos, de tus amistades. Y también, por supuesto, amor de pareja. Pero abarca todo. Caballero de bastos, viene una persona... Mira, para algunos de ustedes hay una energía, tú o una persona muy cercana a ti. Y cuando digo muy cercana a ti, o sea, es de que tu super amiga, tu hija, tu nieta. O puede ser tú, depende de quién esté viendo esta lectura. Pero aquí veo una pareja que está distanciada. Y cuando esa pareja llegue o esa persona regrese o se vuelvan a encontrar, hay noticia de embarazo. Entonces, en tu ambiente, en la energía de amor, hay energías de embarazo.
Porque siento que algunos de ustedes tuvieron tal vez que distanciarse por trabajo, distanciarse por algo, y cuando se vuelven a reencontrar es como que, hola, vamos a ser papás, sorpresa. Como siempre les indico, cuando yo hablo de hijos o bebés, para un grupo de ustedes estamos hablando de bebecitos humanos, para otros estamos hablando pues de mascotas, para algunas personas sus mascotas son como sus hijos. Y con esto me está dando una energía así como de que llegas a la casa y de repente, eso va a ser algo en el 2022, algo que no te estabas esperando, tienen, tal vez incluso puede ser que tengan alguna mascotita en la casa y tú quedas así como que, oh, surprise, surprise. Hay algo de eso para un grupo de ustedes. Sí veo en el aspecto de amor una noticia de embarazo, así que si alguno de ustedes ha estado con esa energía de estar trabajando fuerte para poder obtener un embarazo, sí, en el 2022 veo embarazo con esta carta de la emperatriz. Y justamente cae cuando estamos hablando del aspecto del amor. Bien, ese fue el mensaje. Vamos a ver el 2022, mes a mes. ¿Qué mensaje tiene para ti? Enero. Y recuerda dejar tus deditos para arriba. Déjame saber si te gustan estas lecturas del nuevo año. A ver, Escorpio, enero tienes la carta del 9 de bastos. Va a ser un año en enero donde te llega ayuda. Esa energía, esa temática la veo aquí fuerte para ti. Recibir ayuda o dar ayuda a una persona muy importante en tu vida. Trabajar en equipo. Mira, me colocan la imagen de dos personas que podrían estar ayudando en algún tipo de rescate. Me lo colocan de esa manera. Yo paso el mensaje y te veo a ti ayudando, como así, formando parte de algún tipo de rescate. O yo lo veo así, pero podría ser también que recibes algún tipo de entrenamiento en el mes de enero. De rescate, de salvavidas. Tal vez si tú tienes algo que ver con la línea de medicina, tienes algo que ver así como resucitación. Hay algo de eso en donde esa energía me lo están colocando en la mente y yo te paso el mensaje. Pero me viene esa idea como de rescatista, de tal vez puede ser algo sencillito como simplemente tú siempre has querido tomar un curso para tal vez formar parte de algún grupo de rescate o voluntariado en tu país, ¿sabes? No tiene que ser nada así como que ¡ay! Así que relax, puede ser de esta manera. Febrero. Hoy salió la carta volando, aquí la ves, la carta del sol. Esto te está hablando, esta energía te habla de alegría, felicidad. Va a ser un mes, febrero, en donde te vas a sentir muy bien. Un mes en donde podrías, tú y una persona muy cercana a ti, tener algún tipo de, no discusión, pero tal vez como desacuerdo, porque siento que tú quieres ir para un lugar y hay una persona en tu vida en este mes que quiere ir para otra. Entonces van a estar así como que yo quiero ir para acá y tú quieres ir para allá. Unos quieren ir para X lugar y tú quieres ir para el otro. Puede ser dentro de tu país, en tu ciudad, y puede ser algo tan sencillo como una cena. Ah, mira, yo quiero ir a comer aquí. La persona te dice, no, yo quiero ir a comer allá, y tienen como que eso. Vamos. Para otros sí puede ser un poquito más así como que, hey, vamos a ver, me quiero ir a vivir con mis papás de vuelta a mi país, y tu pareja está así como que, bueno, yo me quiero ir de vuelta para los míos, y es así como que, hey, ¿qué vamos a hacer? Para otros grupos de ustedes son alegrías, buenas noticias. Podría estar hablando también este mes de irte a un lugar donde puedas tomar el sol, de pasarla súper bien. Y por alguna razón me viene a la mente fiestas, carnavales. Me pusieron eso en la mente en estos momentos. Así que para algunos de ustedes, me cuentas, si es que estás planeando qué hacer para carnavales. Recuerden siempre protegerse. Marzo. La emperatriz de vuelta. Uy, 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 uy. Algunos de ustedes en marzo podrían ya estar dando a luz. Tal vez ya estás embarazada, lista para dar a luz en marzo. Otros puede ser en marzo en donde reciben la noticia del embarazo, y para otro grupo de ustedes la noticia de la mascota. Mira, justamente te lo había mencionado de la energía para el 2022 cuando hablamos de amor, y te sale nuevamente la emperatriz. Así que esto es confirmación, 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 confirmación con la carta de la emperatriz. ¡Wow! Me cuentan, me mantienen al tanto. Lo puedes hacer ahí en los comentarios o en mis redes sociales, @jtarot7. Estoy en todos lados, así que en donde lo uses: Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, donde quieras. Tú por ahí búscame, me lo cuentas. Marzo. Abril. Te sale la carta del 9 de espadas. Abril es un mes en donde te vas a enfrentar a tus miedos.
Y ahora eso para cada uno de ustedes obviamente va a ser distinto. Te vas a enfrentar a tus miedos y los vas a vencer. Sobre todo los vas a vencer. Mira cómo está la imagen. Vences tus temores, vences tus miedos. Uy, qué tierno. Hay algunos de ustedes tal vez que están teniendo un poco de miedo, y esto te lo conecto con esta energía de ser o no ser un buen padre o una buena madre. Y te vas a dar cuenta que por supuesto que lo vas a hacer. Vas a ser el mejor papá del mundo. Vas a ser la mejor mamá del mundo. Y se me quieren aguar los ojos, no lo voy a hacer porque todavía me falta muchos meses. Pero siento que para algunos de ustedes eso era como algo que le habías pedido tal vez a tus seres queridos del más allá y te están mandando ese mensaje. Yo soy solo el mensajero, donde te están diciendo, sí vas a ser, qué fuerte. Sí vas a ser buen papá, vas a ser la mejor mamá del mundo. ¿Quién conectó aquí con ustedes? ¡Wow! A ver, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo, mira, wow. Mayo va a ser un lugar, te van a invitar para que vayas a un lugar. Puede ser incluso que te estén invitando para un viaje o un crucero. Vas a estar recibiendo esta invitación. Y allí te vas a sorprender porque vas a estar conociendo a alguien importante en ese viaje. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Mayo es un mes de viajes, invitaciones, llegar a un nuevo lugar, celebraciones, alegrías y muchas fiestas para otro grupo de ustedes. Te veo como recibiendo visitas, o tú va a ser un mes donde vas a estar haciendo visitas, conociendo personas, conectando con gente. Lo siento más que todo también, como te indico, como una gran invitación que vas a recibir. Para algunos de ustedes, por eso esta carta te sale aquí, porque estás teniendo, algunos de ustedes, pesadillas, porque estás pronto, cuando se te dé este viaje en mayo, de enfrentarte a personas que tal vez en tu pasado te habían herido, te habían lastimado. Estamos viendo para el 2022. Y es como, incluso puede ser tú, que hay una celebración, una fiesta, hay una reunión, hay un evento, hay algo importante, y nadie te espera, y tú llegas así, pam, 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 dices, llegué yo. Oh, wow. Mira, ojo, también eso podría ser que tú eres quien tienes una celebración y llega una persona que como que tú no compaginas con ella a tu evento. Tú puedes. No te dejes intimidar por nadie. Bueno. Junio. Vamos a ver. Opa. Están las cartas volando. Mira, volvió esta carta para ti. Tienes la carta del Caballero de Bastos. Veo con esta energía que te van a estar llegando noticias muy buenas. Te van a estar llegando noticias positivas. Y mira, también esta persona que llega aquí no tiene que ser tu archienemigo ni nadie por el estilo. Puede ser una persona que simplemente te intimida de alguna manera u otra. O te apena, te intimida hablar con esa persona por quién es, o por lo que quiere, o por quién es, o por lo que quiere. Tal vez alguien que tú admiras. Pero en el mes de junio, esta carta del Caballero de Bastos, veo que te van a llegar buenas noticias de parte de esa persona que de alguna manera u otra te puede estar intimidando. Y tienes este tema muy fuerte con esa conexión de viajes, llegar a nuevos lugares, llegar a nuevos destinos. Si algunos de ustedes tiene que ver con arqueología, hay algo con eso, podrías estar descubriendo tú o cerca de donde tú estás, haciendo tal vez algún tour, alguna visita a algún lugar arqueológico. Pero también me colocan la idea como de que tú podrías estar tal vez sin querer descubriendo una pieza arqueológica o un lugar arqueológico. Estás caminando por ahí, un momento que estás visitando un lugar y te topas con algo que tú podrías estar descubriendo. Mira, me dan ese mensaje. Así que atentos al mes de junio, vas a estar descubriendo algo importante. Incluso puede ser que esto estés en la parte de atrás de tu casa, en la parte de adelante, donde hay tierra. De repente estás excavando porque quieres sembrar una planta y de repente, ¡puf!, ahí te encuentras algo. Atentos. Junio, me avisan, ¿eh? Julio, a ver. Tenemos la carta de El Caballero de Espadas. Julio va a ser un mes donde tienes que estar pilas. Julio, yo veo aquí a personas que van a querer venir de alguna manera u otra a criticarte, a tener algo que decir, a querer tal vez quitarte lo que encontraste. Ahí está delicada esa energía. Ustedes saben, yo les paso siempre las cosas buenas y las no tan buenas.
Esto podría también indicarte de que tú eres quien estás en control y que tú empiezas a quitar de tu camino a gente interesada, a gente que ahora, como tú has hecho este descubrimiento, puede ser un descubrimiento también interno de alguna habilidad que tienes. Ahora mucha gente quiere venir como a tratar de quitarte el crédito. Esto podría estarte hablando también de en tu vida profesional, sea lo que estés haciendo, que personas se quieren quitar el crédito de las cosas que tú has estado logrando, no lo van a poder hacer. Pero la intención mala de ellos va a estar. Tú siempre aprendiendo a soltar y dejar esas energías irse. Agosto. Tenemos aquí la carta del Sota de Espadas. Mira, yo te veo resguardando un lugar en este mes, o protegiendo un lugar o protegiendo la familia. Y tienes de nuevo esta temática de personas que vienen hacia ti a querer aprovecharse o a querer tomar ventaja o a querer quitarte el crédito, pero tú siempre parado allí firme, no dejando que nadie te venga a atacar, manteniendo siempre esa espada en alto y protegiéndote. Mira, también siento una energía en donde algunos tal vez constantemente siempre tienes que estar a la defensiva probando tu punto, la gente no confía en tu experiencia, en tu talento, en tu habilidad, y este va a ser el mes en donde en tu vida le vas a demostrar a todo el mundo que tú sabes lo que estás haciendo. ¡Wow! Me encanta esa energía. Mantente firme. Estos meses un poquito julio y agosto, pero tú siempre sales arriba, sales adelante, no te rindas. Septiembre, la carta del 9 de oros. ¡Qué belleza! Ya en septiembre se calman las cosas. Veo en septiembre esa energía de recibir, de estar más en tranquilidad, de tener abundancia. Y mira, justamente te hablé de sembrar y acá esta imagen se quitó el guante, está con sus manos haciendo algo. Me viene a la mente café. Algunos de ustedes tal vez, café, aguacate, algo así. Mira, algunos de ustedes tal vez durante lo que descubras puede ser un lugar en donde es bastante factible sembrar y decides empezar algún tipo de cultivo, sembradío, de aguacate, café, fresas, dependiendo de lo que sea para cada uno de ustedes va a ser distinto. Y vas a poder este mes venderlo. En septiembre empiezas a poder tener contratos con venta. Puede ser por eso que viene esta gente a ti como a decirte, no, aquí no puedes sembrar, que todo esto tenemos un sindicato, tenemos una cosa, que tienes que seguir nuestras reglas. Hay algo de eso allí, pero tú logras poder formar parte de eso o hacerlo. Octubre. Septiembre es un mes en donde cosas que tú has manejado, hecho con tus manos, logras venderlas y recibir dinero. Octubre tienes la carta de la Reina de Espadas. Te veo con esto como realizando entrevistas, hablando, dando tu opinión, compartiendo tus ideas, compartiendo tu conocimiento, indicándole a otras personas tal vez cómo pueden hacer también para alcanzar sus sueños. Una energía de comunicación y compartir. Noviembre. Wow, perdón. Se fueron todas las cartas. Déjame acomodarlas. A ver, aquí estamos. Veamos, noviembre. Tenemos la carta de la sacerdotisa. Un mes en donde tienes que escuchar mucho a tu intuición. Un mes donde la energía divina femenina va a estar súper activada en ti. Y todos tenemos energía divina masculina y femenina. Ambos tenemos esas energías. Donde veo aquí que vas a estar tratando de encontrar el balance emocional en tu vida y un balance energético. Este va a ser un mes en donde podrías estar intentando o iniciándote en algún tipo de práctica religiosa o tal vez espiritual. En donde vas a conectar con tu energía, con tu yo superior y te van a llegar las llaves que necesitas para poder abrir las siguientes puertas en tu vida. Va a ser un mes de mucha meditación, de mucho análisis. De conectar con personas que empiezan a vibrar también alto. A tu nivel o un poquito más arriba para elevarte también. Diciembre.
Tenemos la carta del 8 de oros. Y esto es abundancia y trabajo fuerte para ti. Diciembre va a ser un mes donde el trabajo no te va a faltar. Diciembre va a ser un mes en donde vas a estar bastante ocupada, bastante ocupado. Recuerda también esa carta del agotamiento en tus sentimientos, en tus emociones, en las cosas que a ti te apasionan, como tu trabajo. Siempre tratar de encontrar el balance. Y veo que este mes algunos de ustedes van a poder colocar la primera piedra. Así me lo acaban de poner esa imagen. Y tal vez esa primera piedra sea de una casa que quieres construir para ti. Lo siento más que todo que comprar una casa, siento más que todo que es construir. Vas a estar construyendo algo. Bueno, tal vez algunos de ustedes trabajan en una constructora, son constructoras o arquitectos. Inicias un proyecto que has estado trabajando todo el año, lo inicias ese mes, tal vez es para ti. Por esta energía, wow. ¿Y cuál es el espíritu animal que te acompaña? Perdón, vamos a ver cuál es el mensaje de las cartas del propósito de vida. Las cartas del propósito de vida para ti en el 2022. Tienes las cartas del oráculo, las cartas del tarot. Dice que algunos de ustedes podrán estar tal vez conectando con respuestas que llegan a ti por medio del tarot, que puedes estarlo utilizando como una guía para ti o para otras personas. Tal vez algunos de ustedes tengan alguna habilidad, no solamente con las técnicas del tarot, tal vez por medio de sueños, con premoniciones, tal vez utilizando el péndulo o alguna práctica, mira, espiritual que te estaba indicando, metafísica, que justamente estamos hablando acá. O tal vez quieras tener algún tipo de consulta privada con alguien para que te aclare ciertas cosas. También está esa energía aquí para ti con las cartas del propósito de vida. Oye, es que las del espíritu animal son las que salen todas las semanas. Así es que pendientes a los videos que salen en la semana, durante todo el año, que esos videos tienen la carta del espíritu animal. Me mantienen al tanto de cómo se dan las cosas en los comentarios, en mis redes sociales, @jtarot7. Recuerda suscribirte, dejar tu dedito para arriba, tus likes y compartir este video. Te decreto el mejor año de tu vida. Créelo, decrétalo también para ti. Te mando un fuerte abrazo y mucha luz y progreso. ¡Mua!